Bienvenidos a un nuevo episodio de Cabras y Cabrones con José Ricardo Velázquez y Cristian Ayala. El día de hoy estaremos tratando más temas de fútbol. Será ciclos largos igual a garantía de éxito. Es una pregunta que lanzamos al aire, sobre todo para solucionarla hacia nosotros mismos, porque bueno, a día de hoy, pues como bien sabrás, los ciclos cada vez duran menos de los entrenadores y nos preguntamos si aquellos ciclos largos, prolongados, que han existido a lo largo de la historia, pues han sido beneficiosos o no para los clubes que han tenido estos técnicos. No daremos respuestas certeras de si es sí o si es no, ya será toda una opinión directamente. Sin embargo, como está tan en auge esta moda de votar técnicos incluso en mitad de temporada, los ciclos no son muy largos hoy en día en el fútbol. Bueno, de hecho, al momento de grabar este episodio, Julian Nagelsmann ha sido despedido como técnico del Bayern de Múnich y asumió su cargo Thomas Tuchel. Y ahí es donde nos preguntamos que, bueno, evidentemente cada vez se tiene un poco menos de paciencia con los técnicos y duran mucho menos los ciclos y es raro ver casos como los que vamos a hablar el día de hoy, que, bueno, son rara avis en el mundo del fútbol. Y no sé si realmente los resultados sean en cuanto a lo económico, a resultados de trofeos y trofeos y trofeos, porque si vemos el tema de Tuchel y Julian Nagelsmann. y Julian Nagelsmann, te hace pensar que hay problemas en directiva con respecto al técnico. O de hecho el mismo Thomas Tuchel con respecto a Graham Potter. Exacto. Que es otro caso de exponer que tú dices, bueno, el Thomas Tuchel no venía mal, de hecho había ganado una Champions con el Chelsea hace no tanto, aunque la memoria realmente termina siendo corta, y bueno, decidieron reemplazarlo, bueno, sobre todo por el cambio de directiva, el cambio de los dueños, más bien del Chelsea, que bueno, decidieron llevar otro rumbo y asumir un camino totalmente diferente. No, hay casos no muy atrás, hablando de mi equipo, del Tottenham, hubo una temporada donde estuvo Nuno Espíritu Santo. Nuno Espíritu Santo, del Wolves. Y luego inmediatamente ingresó Mourinho. Y Mourinho no tuvo una mala temporada a lo que a mí respecta. Pero Mourinho es un técnico conflictivo y lo sabemos. Conflictivo. Eso es un factor. Eso sí. Pero haces un cambio con Conte, que es un técnico conflictivo también. Bueno, ya ahí es cuestión del dueño Levy, que decide perfiles un poco complicados, salvo Mauricio Pochettino, que es un técnico, digamos, que ha pasado un poco más en las aguas y demás, y que de hecho podría tenerse en cuenta su caso, porque llegó a una final de Champions y aún así, pues, no le pudieron mantener el puesto. Exactamente. El fútbol es así. Al parecer, lo que respecta, yo a mi parecer, por mi opinión, yo creo que son resultados. Los equipos son empresas, pero buscan el éxito demasiado inmediato en procesos que a mí respecta son procesos largos. Bueno, es que dependiendo del estilo técnico, por ejemplo, uno de los técnicos que vamos a hablar el día de hoy es Arsène Wenger, que por ejemplo no le puedes exigir, o no le puedes exigir en su época lo mismo que a otros técnicos, porque básicamente Arsène Wenger, su consigna era guiarse de los jugadores de la cantera, jugadores jóvenes o traer talento joven y a partir de ahí construir. Si tú sabes que tu equipo va basado en eso, en jugar con esa filosofía de juego, reforzar mucho la cantera, pues no puedes exigirle lo mismo que por ejemplo a un Pep Guardiola en el Manchester City. Exactamente, esos 22 años de Arsène Wenger le vienen bien al club, a mi parecer. Quizás es un poco largo, quizás sea una especie de dictadura dentro del equipo, sin embargo, siempre mantuvo una buena línea. Cuando tuvo el equipo de los Invencibles, mantuvo una buena línea, fichajes que no fueron muy descabellados, temporadas que, si bien Arsène Wenger no obtuvo títulos internacionales, obtuvo títulos nacionales en Inglaterra que al final siguen siendo buenos resultados. Sin embargo, bueno, el técnico con más tiempo en un equipo profesional, digamos, o con cierta relevancia, fue el técnico Guy Roux, que probablemente está mal pronunciado porque es un técnico francés que estuvo desde el año 1961 hasta el 2005, 44 temporadas. Si estamos hablando de un ciclo largo, pues esto es un ciclo de casi, o puede ser más de la mitad de la vida de esa persona. El Fidel Castro del fútbol. Pues, si lo quieres asociar a la política, pues perfecto. Luego tenemos el caso, bien conocido, de Sir Alex Ferguson, que estuvo en el Manchester desde 1986 hasta el 2013.
Y que bueno, pues solamente por tener un contexto con respecto a cómo llegaba a ese equipo, pues la temporada previa a su llegada, el equipo había quedado cuarto de la tabla, por debajo del Liverpool, Everton y West Ham, equipos históricos de la competición, y que bueno, no cogió en ese momento al equipo en su mejor momento, no estaba en un auge, y a pesar de eso, pues al tiempo, al no tan largo tiempo, logró conseguir resultados. Bueno, en este caso, en 1992, en la temporada 1992-93, pues logró su primer título de liga y a partir de ahí, pues todos fueron éxitos y alegrías para la afición mancuniana. Y ya estamos hablando que en ese momento era el formato Premier League, ¿no? Bueno, a partir del año 92-93 es que es la Premier League, Premier es League, decir, exacto. ganó la primera La temporada de primera la temporada de Premier League. Premier League. Y a partir de ahí, pues no se cansó de ganar Premier League porque se fue al momento de retirarse, pues acumuló 13 Premier Leagues, 2 Champions, 5 Copas de la Liga, 10 Community Shield. Y bueno, la verdad es que fue un técnico sumamente exitoso que desde el día 1, pues digamos que fue un caso en el cual desde su primer día no comenzó con un buen pie, como a lo mejor se le auguraba, porque venía de, digamos, manejar algunas facetas de la selección escocesa, el Aberdeen también de Escocia, pero que bueno, poco a poco fue adaptándose a la grandeza del club y desde el año 92-93 no se cansó de ganar, hasta que en su despedida en el año 2012-2013, pues se despidió ganando un título de liga y habiendo logrado todo lo que logró, ganando 2 de las 4 finales de Champions que disputó. Y bueno, que curiosamente 2 de las finales que disputó, las que perdió, pues las perdió contra el Barcelona. Eso es bastante relevante y curioso. Tan relevante como esto que está acá. Bueno, el equipo más grande de la historia está atrás, pero no estamos hablando en ese caso. No, y otro dato bueno de Alex Ferguson fue en la temporada de 1998-1999. Con el Manchester United logró un triplete, ganando FA Cup, la Premier League y la grandiosa Champions League. ¿Te acuerdas contra quién ganó la Champions? No recuerdo. Contra el Bayern de Múnich. Y Contra el Bayern Múnich. goleador, digamos, inesperado. Esos jugadores que van entrando de último minuto, Solskjaer. Solskjaer. Amazing pronunciation. Let me tell you, okay. Y bueno, luego sí es cierto que después, en cuanto a antigüedad de técnicos, viene el que veníamos hablando antes, Arsène Wenger. Arsène Wenger, exactamente. Arsène Wenger dentro de la Premier League junto con Ferguson siempre fueron rivalidades. Fue una rivalidad muy polémica porque los dos técnicos son muy explosivos. Fueron muy explosivos y teniendo en cuenta que a lo que a nosotros respecta eran los dos grandes equipos de Inglaterra en su momento. Sí, realmente antes de que llegasen las inversiones que bien sabemos, tanto del City como del Chelsea, e incluso hubo un momento de bajón que tuvo el Liverpool, pues estas eran las dos grandes referencias. En esa época, en nuestros inicios, digamos, cuando empezamos a ver fútbol, eran el Manchester United, que ganaba prácticamente todos los títulos cada temporada, y el Arsenal, que bueno, poco a poco fue cogiendo ese ritmo hasta llegar a ser un equipo tan importante como el de los Invencibles y llegar a una final de Champions que lamentablemente perdió. No sé si te acuerdas también contra quién la perdió, creo que lo hablamos en el episodio anterior. Sí, la perdió contra el Barcelona. Contra el Barcelona. Por lo cual nos deja que, bueno, ambos equipos tienen en común que perdieron finales contra el Barcelona. 3 finales en total contra el Barcelona, de las 5 que tiene el Barcelona. Otra de ellas, el Barcelona la ganó en Wembley, aparte de una que ya había ganado contra el Manchester United. Y bueno, solamente una de las copas que ganó el Barcelona no tienen nada que ver con los equipos ingleses, por lo menos en su partido final, que fue el 3-1 que ganaron contra la Juve en Berlín. Es una curiosidad que conseguí y que me llamó mucho la atención. Y bueno, se le suele dar bien los equipos ingleses e Inglaterra en general al Barça. Y yo creo que es momento, en este momento, para no perdernos en la línea, tenemos un dato curioso con respecto a esto que se llama el Pizzagate. El Pizzagate. Pues bueno, suena curioso. Hubo una confrontación directa entre Ferguson y Arsène Wenger en el 2004. Fue el primer juego que cortó la línea invicta del Arsenal. De los Invencibles. Okay, en ese momento. Vale. Y perdieron 2-0. Hubo una trifulca, el partido estaba caliente y al momento de estar en el túnel del partido hubo peleas, riñas, lo que sea, gritos y demás, y hubo algo particular que le lanzaron a Ferguson una pizza en el traje. Ok, vale. Esa pizza
al parecer, tiempo después, se dice que fue Fábregas el que lanzó la pizza a Ferguson. No se sabe muy bien con exactitud, se le da el crédito a Fábregas en su totalidad. Arsène Wenger luego da unas palabras, una rueda de prensa, no fueron las más acertadas y lo han multado por 15.000 libras. Bueno, le salió bastante cara la pizza, la verdad. Sí, y bastante caro el incidente con pero nada, se quedó en la historia como Pizzagate y bueno, así se recuerda. Si no lo conocían, bueno, buenísimo, lo conocen, algo nuevo de fútbol, que esa es la idea de cabros y cabrones interesante. Que traigamos temas a colación. Y ya que adelantaste el dato curioso, pues también podrías lanzar el otro que me contaste, que es bastante interesante. Claro, el otro dato curioso, ya Ricky lo conocía, para mí es nuevo también. Pero es curioso, hablando del tema de Manchester United. Claro. Está Ferguson. Ferguson siempre fue un técnico súper... Bueno, un técnico escocés con un carácter tiene un carácter fuerte. Claro. Y se dice que hubo entre las riñas con los jugadores y demás, lanzó una bota, lanzó unos tacos, como decimos nosotros. Okay. Y unas zapatillas. Exacto, para todo el público. Hispanohablante. Exactamente. Y las zapatillas se las lanzó nada más y nada menos que a David Beckham. Que no sé, habría que preguntarse si a lo mejor en esa época David Beckham tenía blindado su rostro, su patrocinio, a lo mejor se le cayó algún patrocinio, o quizás aprovechó esto para algún patrocinio de chico malo, de aparecer a lo mejor con una cicatriz o algo por el estilo. Está curioso, la verdad. El Spice Boy, pues bueno, a lo mejor aprovechó esta circunstancia, aunque seguro no se lo tomó de buena manera en ese momento. Exacto. Al parecer Ferguson y Arsène Wenger eran los Gallagher del momento. ¿Sabes quiénes son los Gallagher del momento? ¿Quiénes son? Los hermanos Gallagher son Noel Gallagher y Liam Gallagher de Oasis. Que unos son famosos por que siempre fueron famosos. City. Los dos son fanáticos de Manchester City, pero lo traigo a colación porque los dos siempre han tenido riñas en Inglaterra, siempre han sido en este ánimo hooligan y siendo familia, que bueno, debatible de verdad. Bueno, siguiendo con la misma línea de los técnicos que han durado bastante tiempo en el mismo equipo, pues tengo luego a Valery Lobanovsky, ¿vale? Pues del Dinamo de Kiev, que tuvo dos etapas, una de ellas de 1974 a 1990 y otra de 1997 a 2002. Podría decirse que es una etapa prolongada de 16 años, pero bueno, si luego se quedaron satisfechos con lo que había hecho, pues lo llamaron para 5 años posteriores, en los cuales, pues bueno, como dato curioso y triste, en el año 2002 cesó su cargo, no porque, más allá de los resultados, pues falleció en el año 2002 y es una de esas salidas que causa un poco de ruido. Como verás, organicé un poco esto según los años que tuvo cada técnico en las etapas de fútbol. Y bueno, en este caso pues tocaría hablar de Miguel Muñoz, que estuvo 14 años en el equipo más grande de la historia, que no hace falta ni decir el nombre, pero bueno, la voy a decir, en el Real Madrid, por supuesto, en las cuales pues bueno, tuvo la, digamos, suerte de coincidir con la época gloriosa de aquel Madrid, en el cual estaba como gran estandarte Alfredo Di Stéfano, y donde consiguió pues 9 ligas, dos copas del Generalísimo, que dices ¿qué es eso? A día de hoy pues la conocemos como la Copa del Rey. La Copa de Siu. Pero bueno, ya es otra cosa. 2 copas de Europa y una Copa Intercontinental, que no estuvo mal, es un técnico bastante reconocido, el cual pues bueno, ya había escuchado hablar muchísimo de él, pero que sin embargo pues dado un libro que me regaló, bueno, este servidor que tiene a mi lado, que está a mi lado, sobre el Real Madrid de Tomás Roncero, publicidad no pagada por cierto, pues bueno, he aprendido un poco más de aquellas épocas y de la grandeza del Madrid, más allá de lo que se habla de que supuestamente lo han ayudado los árbitros en algún momento de la historia. Es bastante curioso. Bueno, te lo voy a hacer un poco corto para no extenderme, para llegar al nombre que realmente inspiró este episodio, que todavía no lo hemos develado, pero creo que lo voy a dejar de penúltimo a antepenúltimo para que sigamos a partir de allí. Luego está Thomas Schaaf, que duró, bueno, en otro equipo con menos exigencias, como es el Werder Bremen, 14 temporadas. Y solamente por mencionar los últimos 2 nombres, antes de que lleguemos al gran protagonista de este episodio, pues está Christian Streich en el Friburgo y Sean Dyche, el famoso Sean Dyche, que a día de hoy está dirigiendo el Everton, que estuvo 9 temporadas en el Burnley, en las cuales, pues bueno, ya verás que tanto el Werder Bremen como el Burnley y el Friburgo, que son los últimos 3 técnicos de los que he hablado, pues son
equipos con exigencias bajas o medias, de los cuales no se pueden comparar con los grandes técnicos. Sí, pero que al final esas aspiraciones de esos equipos es mantenerse en las ligas top. Claro, mantenerse en la primera división, estar allí temporada tras temporada y pues por supuesto cobrar lo que tienen que cobrar para la sostenibilidad del club, manteniéndose en la primera división. Y bueno, por supuesto, te voy a dejar a ti que desveles cuál es el gran protagonista del video de hoy, por el cual pues bueno, hemos decidido hacer esta charla sobre técnicos míticos y con mucha trayectoria. El personaje que nos ha inspirado, ese técnico, es Diego Simeone. El Cholo. Es controversia. ¡Ole, ole, ole! ¡Cholo Simeone! Controversia en todo sentido. Para bien como para mal. Realmente es un técnico que ha logrado cosas buenas para el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que no estaba quizás cuando él llegó en su mejor momento, porque hubo una rectificación al momento de llegar Diego Simeone. Sin embargo, llega un punto en el cual tú dices, basta. A mi parecer es un punto, no sabría decirlo con exactitud, porque el Atlético de Madrid sigue estando entre el top 5 en Liga Española. Sí, sin duda, todos los años, en teoría debería estar clasificado para Champions con cierta facilidad. Exactamente, no hay nada que criticar en ese caso al Cholo. Sin embargo, el momento de concretar es donde vienen las críticas siempre con el Cholo Simeone. Ha tenido los dos grandes momentos, las dos grandes finales en Champions League, justamente contra el Real Madrid, ambas perdidas. La primera, yo siempre le comento a Ricardo, a mí me dio un dolor. El 90 y Ramos, el famoso 90 y Ramos. Es que por eso hay que jugar los partidos del último minuto. Es que los partidos no se acaban hasta que se acaban y hasta que el árbitro pita el final. Y bueno, se relajaron, se distrajeron, o quizá Sergio Ramos llegó muy grande y bueno. Sí. Y bueno, lo que estábamos hablando de eso, el que ha inspirado este video es Diego Pablo Simeone, sobre todo teniendo en cuenta las constantes críticas que les han hecho por su prolongada trayectoria en el Atlético de Madrid y cómo ha ido decayendo el nivel al que él llegó a colocarlos, a pesar de que no es un equipo históricamente tan grande, pues él los puso en una cúspide o en un nivel difícil de alcanzar y difícil de superar, de rebasar, y por lo tanto, pues bueno, nos hemos dado cuenta cómo las críticas han ido calando poco a poco sobre su figura y cada año se especula con que se va a ir, sobre todo teniendo en cuenta el factor económico, que es un factor súper relevante. ¿Tú has anotado una cifra? Yo también había anotado otra cifra diferente. Si quieres comentar la tuya por... No, que no podemos dejar a un lado la cantidad de años que ha estado, por lo cual lo hemos hablado. Ya tiene, el Cholo tiene 12 años. 12 temporadas. Desde el año 2011 2011 hasta el 2023, pues bueno, ya son un montón de años. Exactamente. En los cuales, pues bueno, ha logrado títulos ligueros, ha llegado a 2 finales de Champions, pero poco a poco, digamos, que ha decaído el nivel y sobre todo el público o los grandes aficionados colchoneros pues exigen que ese equipo juegue algo más de lo que suele jugar. O quizás ese modo de juego que quizás ha caducado. O sea, tiene sus momentos. Yo creo que todo también tiene que ver con los resultados. Claro, el resultado de que si el Atlético siguiese peleando la liga hasta la última jornada, pues nadie hablaría demasiado de esto porque, bueno, el fútbol es resultadista y sobre todo la filosofía del Cholo del partido a partido es muy resultadista, pero los resultados no se están dando y por ende pues está temblando un poco esa figura magistral que se tiene sobre uno de los grandes ídolos de la afición. Por el otro lado, el Cholo Simeone también es polémico porque fue el técnico mejor pagado. Al día de hoy sigue, creo, siendo el técnico mejor pagado. Los datos son un poco ambiguos, sí. Complicados de conseguir. La verdad es que bueno, cuando es tema de dinero, pues es difícil que se filtre la veracidad de los datos en general. Pero bueno, yo, por ejemplo, en este caso, una de las fuentes que revisamos, que bueno, suele ser una fuente con bastante fiabilidad, pues dice que uno de los técnicos el técnico mejor pagado es Diego Simeone, que mensualmente gana 3,6 millones de euros al año. Sí, según en totalidad se resumen en 20 millones anuales. 24, 23, 24. No le quitemos dinero, que yo soy un millón más, un millón menos, a esa gente no le pesa, pero... Aunque la noticia recién es que se va a reducir el sueldo. Eso leímos, yo creo que puede ser cierto, la verdad. A 16 millones. Bueno, ya lleva varias temporadas ganando un montón de dinero. Exacto. Que gane 10 millones más de lo que le corresponde, pues tampoco es ningún drama. Sin embargo, la brecha se extiende a 40 millones, y quizás un poco más, por temas de patrocinio, cláusulas de publicidad. Sí, que tiene un montón de contratos publicitarios que hacen que la cifra suba. La verdad es que el Cholo Simeone es un técnico atractivo en el sentido comercial,
pues y bueno, evidentemente muchas marcas lo respaldan y eso hace que infle mucho más lo que suele ganar año tras año. Y si lo comparamos con el salario que podía ganar, en este caso, Ferguson y Arsène Wenger, uno es exagerado por los tiempos, Claro porque que obviamente eso te la cambia. conversión de las libras esterlinas con respecto al euro de este año Es es diferente complicado. a Exacto, la ten en década, cuenta, hace 2 décadas. hace 10 años que no Exacto. entrena Ferguson en la institución del Manchester United y a lo mejor los tiempos han cambiado tanto y digamos hasta el tipo de cambio es diferente, que a lo Exacto. mejor era mucho más dinero de lo que se Pero, ve en el papel. pero en datos, Ferguson cobraba 3 millones al año de euros, en euros. Al año. Lo que cobra Cholo Simeone y un por poco mes. más por mes. Por mes. Bueno, ahí ves a simple vista la diferencia de las épocas y demás y lo importante que puede ser en cuanto a el sentido comercial y las épocas como van cambiando poco a poco y bueno, ya Sí, pero todo eso ha cambiado en todo aspecto, porque con los mismos jugadores de fútbol, hoy en día un jugador el de reflejo fútbol, en los fichajes se nota reflejos es claramente. descabellado. En mi época no hubiesen pagado ciento y pico millones por ejemplo, Hazard o Bale, a lo mejor hubiese sido más reducido teniendo en cuenta que, por ejemplo, Zinedine Zidane, que todos sabemos que es un gran talento, pues costó alrededor de unos 70 millones de euros, que era un talento diferencial de su época. O sea, es una barbaridad cómo ha cambiado todo, pero bueno, no digamos que no merece el dinero que tiene, que está Claro, ganando, claro. pero bueno, eso es cuestión de debate, dependiendo a quién le pregunte. Y es cuestión del equipo, cuestión de la empresa. Si la empresa está dispuesta a pagar eso, tendrá el porqué y tendrá los recursos necesarios. Sí, también para creo que es hacerlo. una forma de, digamos, de mantener tranquilos a cierta parte de la afición que lo está dirigiendo una institución por sí mismo, que es el Cholo Simeone, que es sumamente importante para ese Exacto. equipo. Luego tenemos que, por ejemplo, técnicos como Guardiola, Jürgen Klopp, Mourinho, son técnicos que han, bueno, y hasta el mismo Antonio Conte, son técnicos que han ido detrás de esa estela en la cual, pues bueno, cobran bastante, pero aún así, muchos de ellos cobran hasta la mitad de lo que suele cobrar el Cholo Simeone. El Cholo Simeone. Entonces, bueno, basado en eso, hemos querido comparar un poco lo que es la trayectoria del Cholo Simeone con respecto a Jürgen Klopp y Pep Guardiola para intentar dar una solución a si es bueno o no un ciclo largo de un técnico. Sí, a diferencia del Cholo Simeone, claro, son ligas totalmente distintas. Claro, es un factor. Sin embargo, a lo que a mí respecta, o quizás no en el mundo internacional, porque al final uno dice, la mejor liga del mundo es la Premier League, es la alta competencia. Un equipo, el 13º de la tabla, le gana al primero por 3-0, por goleada. Sin embargo, cuando vas a campo europeo, en momentos internacionales, un solo equipo español pasa a la semifinal o hasta la misma final y es campeón. Y los otros 3 equipos conformados en esas semifinales son ingleses y los ingleses no ganan. Sí, bueno, los equipos ingleses han dejado mucho que deber, se han quedado debiendo un poco con respecto a sus actuaciones en Europa. Bien es sabido el caso del Manchester City, que bueno, de hecho ese año lo ganó otro equipo inglés, el Chelsea. El Chelsea. Sin embargo, a lo que nosotros nos respecta al episodio, Pep Guardiola tiene 7 años con Inglaterra. Con Inglaterra con Manchester City, exactamente. Entendimos. Exactamente. Y nada, ha tenido resultados prácticamente inmediatos y eso se debe a la gran inversión que ha habido en el equipo. Como dijimos en algún momento, pues desde el año 2008 el Manchester City fue comprado por los jefes de Abu Dhabi y pues bueno, ya a partir de ahí se ha notado una evolución incluso en los campeones que han ido ganando la Premier League. Exacto. Por lo menos un dato es que en el 2018-2019 fue el dominio total del Manchester City. De todas las competiciones domésticas. De todas las competiciones domésticas, exactamente. Ganamos FA Cup, la Copa de la Liga y la Premier League. Que volvemos a recapitular porque es muy importante para temas futuros. La FA Cup es la competición predilecta del inglés. Más allá de la Premier League. Es la más antigua, digamos que es importante. Hay una atmósfera que rodea todo lo que es esta competición que la hace bastante relevante para los ingleses en general. Exactamente. Y bueno, basado en eso mismo que acabas de decir del Manchester City, con respecto al año 2018 me dijiste, ¿no? Eso fue 2018. El año pasado el Liverpool, que es el otro ejemplo de Jürgen Klopp, también llegó a todas las finales y jugó todos los partidos posibles del año, ganando las 2 copas, llegando a la final de la Champions y quedándose pues ahí cerca, bueno, relativamente cerca de ganar también la liga inglesa. Entonces en este sentido pues es donde evaluamos qué tan importante es que tengas o que puedas cumplir con un ciclo largo de técnicos
cuando la sociedad o los equipos de fútbol y las aficiones piden inmediatez de resultados, sobre todo teniendo en cuenta la gran inversión que se va haciendo año tras año. Sí, por lo menos en el caso de Guardiola han habido resultados, son resultados domésticos, pero han habido resultados. Incluso siguen habiendo resultados, cosas que el dinero obviamente puede comprar. Tienes jugadores de élite. Hay veces que el dinero sí compra la Sí, felicidad. sí, claro, claro. Que es el caso del Manchester City. De Manchester City, y lo estamos viendo actualmente con nuevos equipos, inversiones al Newcastle, inversiones prontas al Málaga, al parecer también. Al día de hoy, el dueño del PSG puede comprar al Málaga. Bueno, el Málaga ya no sé exactamente cómo fue, pero tuvo ya una movida cuando estuvo, por ejemplo, Salomón Rondón, que fue comprado por un dueño árabe. Sin embargo, según había leído en alguna que otra plataforma, esa propiedad se la habían cedido como al el lado más bajo del grupo árabe que le correspondía. No me acuerdo si es de los mismos que compraron, del grupo de Qatar o del Manchester City. Son de la misma familia, pero es como, bueno, a ti te doy este equipo grande y a ti te queda el Málaga, porque bueno, a ver cómo lo sacas de donde está. Y bueno, con respecto a eso, tenemos a Klopp también, que ha tenido resultados inmediatos prácticamente con el Liverpool. Un Liverpool que dejó mucho que desear durante la primera década de los 2000 y teniendo años de sequía. Y justo cuando entra Klopp, quedan campeones de Premier League. Justamente para el año 2000, en el 2020 fueron que quedó campeón el Liverpool. Y a diferencia de Guardiola, Klopp ha logrado trofeos internacionales con el Liverpool. Claro, bueno, que ganó la Champions que se jugó aquí en Madrid contra el Tottenham, que ya lo hemos comentado. Y bueno, también ha tenido algunos chascos, algunas pérdidas, como fue el año pasado contra el Real Madrid, la 2021-2022, que perdió la final de la Champions contra el Madrid. También perdió con aquellos famosos errores de Loris Karius en la 2017-2018, que bueno, digamos que se quedó a un paso de besar el santo, de estar allí cogiendo la gloria, y que bueno, se ha visto, digamos, su éxito un poco más reflejado con respecto a Europa, exactamente. a diferencia de Guardiola, que ha triunfado más en Premier League. En Premier League, sí. Y todo esto tiene que ver con las inversiones que, por ejemplo, comparando el caso del Cholo con respecto a Jürgen Klopp o a Pep Guardiola, pues todos han hecho inversiones fuertes, a pesar de que se presupone que el Atlético de Madrid no ha gastado tanto dinero como los otros dos equipos. Sin embargo, ha habido... Sí, hoy en día el tema dinero define la competición. Y no solamente en el ámbito del fútbol, así es en la vida. Bueno, y eso ya lo hablaremos más adelante, sí. Por qué la Premier League es la Premier League y por qué tienen esas, digamos, ventajas con respecto a las otras ligas para que, por ejemplo, el Crystal Palace pueda hacer un fichaje de 60 millones como si fuese cualquier tipo de fichaje. Es una curiosidad bastante interesante y que ya se analizará más adelante. Vale, pues recapitulando un poco sobre los títulos que han ganado acá los técnicos en su trayectoria en cada uno de sus clubes, pues tendríamos primero que tener en cuenta la trayectoria del Cholo Simeone, en el cual pues bueno, ha ganado, como veo por aquí, una Copa del Rey, 2 títulos de primera división y una Supercopa de España. Se parece poco teniendo en cuenta que ha tenido 12 años de trayectoria en el mismo club. También está condicionado un poco en gran parte, porque hay 2 equipos grandes en este país, que como son el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, más bien los invertiría el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, en las cuales pues bueno, es muy difícil competir año tras año, pero bueno, ya... Sin embargo, el logro creo que más tangible de Simeone es que ha mantenido al Atlético de Madrid durante toda su continuidad de años en buenas posiciones y siempre ha clasificado a Champions. E impregnarle la filosofía del partido a partido, de que cada partido es una final, esa garra muy característica de los argentinos de Sudamérica, en la cual pues bueno, cada partido tiene que jugarse como si fuese una final y en el que no puedes dar ningún punto por perdido. Me parece bastante para realzarlo y a tener en cuenta, teniendo en cuenta las dimensiones y las características del Atlético de Madrid con respecto a los otros 2 clubes que los que estamos hablando. Sí, porque por el otro lado tenemos a Pep Guardiola, donde ha tenido éxito más plausible con el Manchester City en cuanto a rimbombancia de copas. Con el Manchester City, Pep Guardiola ha ganado 11 títulos. Esos 11 títulos varían en 4 Premier Leagues,
tiene 4 copas de liga, tiene 2 Community Shields y una FA Cup. Nada, y lo más reciente que tiene es la Premier League de la temporada pasada. Bueno, sí, y bueno, todo esto para que se le lo tengan en cuenta comparando un técnico con el otro. Y hablando del tercer técnico que ha, digamos, cogido la batuta de este episodio, pues Jürgen Klopp, que ya lo habíamos mencionado antes, en la época, desde que está en Liverpool, en la época Premier League, pues ha ganado una sola liga, que es bastante poco con respecto al Manchester City en este sentido. También teniendo en cuenta que el Liverpool lleva la inversión de sus capitales de otra manera diferente a lo que lo lleva el Manchester City, y pues ha ganado una Champions, que parece poco también teniendo en cuenta que han perdido 2, que se han quedado al borde, a la orilla de ganar un poco más, y bueno, alguno que otra copa que realmente a ciencia cierta parece poco con respecto a lo que tuvieron que haber ganado, sinceramente. Una vez teniendo en cuenta ya el tema de los títulos que han ganado, además hay unas diferencias de inversiones que tienen ambas ligas, la liga española con respecto a la liga inglesa, ¿no? La inversión de capitales en la liga inglesa es mucho mayor a la que tiene España hoy en día. Y eso ha llevado a que Simeone tenga los siguientes jugadores, que Ricardo se los va a decir. Sí, bueno, en el caso de Atlético, bueno, hay, más allá de que se considera Atlético de Madrid como el equipo del pueblo, el equipo humilde, del cual, pues bueno, no se quieren quitar esa etiqueta por su propio bien, pues sin darle ningún palo, sino que es la verdad, pues han realizado inversiones fuertes, como Joao Félix por 127 millones, Tomás Lemar por 72 millones, llegó en su momento Diego Costa por 60, Vitolo por 35, y sí es cierto que a partir de aquí, pues, es raro conseguir una inversión de más de 35 millones, Jackson Martínez, que bueno, fue un poco fiasco con respecto a lo que se esperaba de él viniendo del Oporto, pues Álvaro Morata, Kevin Gameiro, Antoine Griezmann, Marco Llorente, jugadores de buen cartel, pero que bueno, no se pueden equiparar a los jugadores selectos que ha traído tanto el Manchester City como el Liverpool. En el caso de Liverpool, que bueno, bien yo dije que no han hecho, son un poco más comedidos en sus inversiones, pues sí es cierto que han hecho una que otra fuerte, como el caso de, por ejemplo, Virgil van Dijk, lo lograré decir en algún momento, que vino del Southampton por 84 millones, Alisson por 62, luego, bueno, Naby Keita, que se está sobrepagado en 60 millones, Fabinho, Diogo Jota, la gran inversión de Mohamed Salah, que tan solo 42 millones, y lo bien que ha rendido el egipcio, Sadio Mané, y luego un poquito menos de importancia e inversiones, como son, por ejemplo, Chamberlain, Mkhitaryan. Bueno, Mkhitaryan me equivoco, que yo leí que era con el Borussia Dortmund, me equivoqué, no vaya a ser que desvalore esta información. Y por supuesto, Wijnaldum y Thiago Alcántara, que rellenan esta lista de 10 jugadores. No, y no solo eso, sino que ahí podemos ver también la buena continuidad que tiene el club en este sentido, de que sus años realmente repercuten positivamente en el equipo, que tiene jugadores que se han mantenido a lo largo de los años con él, son fieles, por así decirlo. Tienes a Mohamed Salah, que si bien ya está marcando una salida a día de hoy, bueno, una salida tú dices que un promedio de 20 goles por temporada es poco, teniendo en cuenta la animalada que ha hecho en otras temporadas. Pero sí, es cierto que la continuidad es importante con respecto a los fichajes que ha tenido, y que se han mantenido bastante tiempo. Tienes el caso Sadio Mané, también igual que Salah, duró unos buenos años. Fue un proyecto que se mantuvo. Alisson, Fabinho se mantuvo muchos años con Klopp, a pesar de que después empezó a... Bueno, como todo, hay que ir rotando poco a poco, y bueno, de hecho, de la plantilla del Liverpool, a lo mejor el Firmino es el jugador más posicional en esa posición de 9, porque Darwin Núñez esperaba que fuese un 9 posicional, pero terminó así. Por ahora está siendo extremo izquierdo, y pues, también pues, está por esa posición Gakpo. Va variando bastante, pero sí es cierto que el bloque lo mantiene. Sí, ese bloque que hoy en día, como hubo que realizar ciertas transferencias con una especie de emergencia para volver a formar un equipo, aún no han tenido esa conexión que se esperaba que tuviese, y por ese motivo Klopp ha sido criticado esta temporada. Exactamente. Que no ha logrado buenos resultados, se mantuvo a mitad de tabla un buen largo tiempo de la temporada, sin embargo ya ahorita está peleando el cuarto puesto en la Premier League. Y bueno, ahora voy con el equipo que básicamente es como si fuese de compras a un supermercado, gastar dinero sin parar hasta que consiga la fórmula que te lleve a ser campeón de la Champions. Como no la ha conseguido todavía, pues seguirán gastando y gastando y gastando, ya veremos.
Bueno, Jack Grealish por 117 millones de euros, Rubén Díaz. Sobrepagado, a mi parecer. Bueno, muy sobrepagado. La verdad es que el jugador el más caro de la Premier sigue siendo. Creo que sí. Yo creo que sigue siendo el más caro de la Premier y muy sobrepagado. Bueno, sobre todo el más caro de la Premier teniendo en cuenta que las cifras de Erling Haaland no están muy claras hasta el día de hoy. Se dice que se pagaron en torno a 60, 70 millones, pero bueno, más las comisiones para los agentes y demás, pues probablemente sea mucho más de lo que se dice. Exacto. Bueno, Erling Haaland, que ya lo dije, Rubén Díaz por 71 millones, Rodri por 70, Riyad Mahrez por unos 67 millones, Laporte, Cancelo, Mendy por 57,50 y ahora está, bueno, a la orden del día ante la ley, que no ha vuelto a jugar fútbol desde hace ya un buen tiempo. Stones, Walker, bueno, Bernardo Silva, que se mantiene por lo menos en el bloque de hoy, Ederson, por el que pagaron 40 millones. Ya he leído alrededor de unos 13 nombres y todavía no bajan de los 40 millones. Solamente para que tengas en cuenta la barbaridad de inversión que es estar o que es ir a jugar al Manchester City. No, y por el otro lado, aquí también resaltando lo positivo de que las largas continuidades en un equipo, tienes jugadores que quieren jugar en el Manchester City, les resulta atractivo, y jugadores que aún sabiendo que pueden ser banca con respecto a otro jugador, teniendo talento, toman la decisión de irse, sabiendo que Guardiola es un técnico que rota su estructura de equipo. Bueno, de hecho yo casi nunca pongo jugador en el fantasy de Manchester City porque es imposible acertar cuál va a jugar. Exactamente. Sí, bueno, en el caso, me imagino que vas por el lado de, por ejemplo, que Gabriel Jesús que se fue, Ferran Torres, jugadores como por ejemplo Zinchenko, que si bien son jugadores de mucho talento, pues es difícil que consigan un hueco en esos equipos por la cantidad de jugadores que van hacia él. Y sí es cierto que siendo Guardiola el técnico de calidad que es, pues es mucho más atractivo ir al Manchester City, a pesar de que no tiene la suerte histórica de otros equipos, porque, bueno, sabes que tiene una estabilidad y que tiene un estilo de juego muy marcado, que hace que, bueno, siempre quieras tener la misma filosofía y que tengas más posibilidades de llegar a las finales de todas las competiciones. Y por el otro lado, si vemos al Cholo Simeone, donde las inversiones son menores, entre comillas, hay jugadores que también se mantienen y confían en el proyecto Simeone, ¿no? Entonces, no te da ese... Yo como fanático, si fuese fanático del Atlético de Madrid, diría, bueno, si este jugador decide quedarse con el Cholo Simeone durante tanto tiempo es porque algo estará haciendo bien. Exactamente. No hay que... Sí, yo creo que lo sienten como un padre, pero más allá de eso, no se ven recompensados en cuanto al ámbito deportivo para conseguir los resultados que bien se planean conseguir. Bueno, teniendo un poco en cuenta todo lo que hemos hablado, Cristian, ¿cuál sería tu conclusión con respecto a la pregunta inicial, que fue básicamente si es bueno mantener a un técnico por tanto tiempo en un club, si es bueno los largos periodos de procesos con respecto a los entrenadores y si dejarías o no a un técnico por tanto tiempo? Para mí, claro, cada equipo tendrá su forma de ver el juego, su necesidad económica como empresa más allá del equipo. Sin embargo, yo soy fiel a que tengas al menos un año es muy corto a mi parecer. Yo creo que puedes extenderlo un poco más. Claro, hay momentos de momentos, ¿no? Yo por lo menos no comparto esa moda que a lo que a mí respecta sigue siendo una moda, el votar técnicos en medias temporadas. No, eso sí que no. Eso tienes sí no 2 juegos malos, 3 juegos malos y ya decido votarte porque no me estás dando resultados. Salvo que sea una forma de salvar, digamos, la temporada o la categoría, como por ejemplo los equipos que se están peleando el descenso, en los cuales como última alternativa para aferrarte a la continuidad del equipo a primera división, pues decides hacer un cambio de timón o cambio de sentido en el cual pues tienes que mover alguna pieza para Sí, es un poco, cositas, sí. A menos que sean momentos de transición, donde voy a dar otro ejemplo con respecto al Tottenham. Cuando el Tottenham se quedó sin técnico, no me recuerdo quién, es un ex jugador del Tottenham que quedó como un transitorio por tres partidos. Si se acuerdan del jugador del Tottenham, pues no lo pueden poner en los comentarios sin ningún problema. Mal fanático del Tottenham. Ahora mismo no me acuerdo. Exacto. Tuvo 3-4 jornadas nada más y luego entró, si mal no recuerdo, eso fue tras la salida de Nuno Espíritu Santo o de Mourinho, no recuerdo muy bien. Pero esos periodos de transición los puedo comprender. Pero a lo que me respecta, yo prefiero tener un
un técnico que, bueno, necesito rearmar el equipo, estos jugadores a mí no me sirven o a mí no me gustan, ya sea por su modo de juego o por su personalidad, porque eso pesa mucho a lo que a mí respecta en un equipo. Si el jugador es conflictivo, yo no lo quiero tener en mi equipo, para mi estructura no me funciona. Claro. Yo no puedo tener a un líder que quiera pasar por encima de mí a sabiendas que yo soy el técnico. Yo sí prefiero una continuidad, respeto mucho el tiempo pasado con Klopp. Quizás ya llegan momentos en los cuales los mismos técnicos dirán, hasta aquí ha llegado mi momento con este equipo. Sin embargo, no porque Klopp en este momento tenga una mala racha, lo voy a terminar sacando. Él tiene que restituir un equipo, Claro. porque hay jugadores que también tienen sus ambiciones, jugadores que se van, jugadores que deciden quedarse o jugadores que se retirarán. En el caso de Guardiola, Guardiola es un técnico que ha dado buenos resultados, aún lo sigue dando, su continuidad yo la veo todavía plausible. En el caso del Cholo Simeone, sí es verdad que ha tenido más críticas sobre críticas sobre críticas. Sin embargo, como lo dije anteriormente, si hay jugadores que confían en el proceso, por algo será. Sin embargo, ya es muchos años. Yo por lo menos no tampoco voy al extremo como Alex Ferguson, que tiene 27 temporadas, o Arsène Wenger, que tenga 22 años, o el caso de Fidel Castro del fútbol, que no recuerdo muy bien. Guy Rocks, esa es la pronunciación que le dimos en su momento. Exactamente. Eso sí, son procesos demasiado largos de fútbol. No, ya, o sea, eso no es práctico. A día de hoy no es viable. Bueno, en conclusión es que yo prefiero periodos al menos de un año en adelante, un año o 3 años. Estoy de acuerdo contigo con el punto que dijiste de no interrumpir los ciclos a mitad de temporada. A mitad de temporada. Eso a mí me parece crucial y una de las cosas más importantes que dijiste porque, bueno, al final entiendo que el fútbol es de resultados y que los equipos se ponen ciertos objetivos que cumplir durante una temporada, llegar a Champions, Europa League, salvarte del descenso, pues, o mantenerte en la zona media de la tabla, pero si no mantienes los procesos, salvo que tengas que romper el cristal por una emergencia máxima, como que es a punto de descender, yo no lo haría. Y por otro lado, pues, digamos que los procesos tan largos, creo que a día de hoy yo no los apoyo. No que me gusta que un técnico dure máximo 2 años, ¿no? Me gusta que pueda durar 5, 6, 7 años, pero siento que el fútbol ya no es lo que era en su momento, hace ya muchos años, en los cuales no había tanto cambio de una temporada hacia la otra. El fútbol a día de hoy es diferente, es totalmente cambiante. Por más de que tengas un técnico que tiene ideas, concretas, bien marcadas, que vayan a llevar a un estilo de fútbol parecido, pues el fútbol es constantemente evolución, diferentes ideas, y que por más que tu equipo, por ejemplo el Barcelona, que juega un tipo de juego totalmente parecido, técnico tras técnico, pues tienes que intentar darle una novedad, una variación, para que tu equipo no se vaya volviendo predecible, que no vaya quedándose un poco estancado con respecto a lo que le da el técnico, salvo que sea un caso de rotundo éxito, que sea una barbaridad y que sea una evidencia que el técnico se tiene que quedar por el tiempo que él quiera, como es por ejemplo el caso, en mi opinión, de Alex Ferguson, que era una evidencia que era tan bueno y llegó a ser tan bueno y consiguió resultados tan importantes temporada tras temporada, que no había forma de sacarlo en el sentido de que te ibas a echar a la afición encima. En el caso, por ejemplo, de Simeone, Klopp o Guardiola, pues tienen sus puntos buenos en cuanto a su gestión, pero por supuesto que, como todo lo bueno, también tiene su parte mala, que, bueno, tienes que saber y ser valiente, como siendo una directiva, siendo presidente, dueño o un manda más del club, y llegar a las conclusiones que tienes que llegar en pro de tu equipo para seguir dando pasos hacia adelante y no retrasarte con respecto a lo que ya vienes estructurando o a los pasos que ya vienes adelantándote con respecto al resto de los equipos. Sí, ese punto que tocaste, lo de ser predecible, creo que es súper importante. Porque ya los modos de juego se saben. El caso de Cholo Simeone, su modo de juego hay una lectura. El Guardiola intenta que no sea predecible, pero al final es predecible. Claro, o sea, es un equipo que va a tener la posesión del balón, que a lo mejor no va a lograr, o sí, explotar al máximo a su máxima estrella a día de hoy, que es Erling Haaland, que por ejemplo nos genera dudas con respecto a otros casos que ha tenido Guardiola en su equipo, como Ibrahimovic, el caso de Samuel Eto'o, jugadores de perfiles mucho más contundentes. Y bueno, digamos que si él sabe adaptarse en lugar de jugar, por ejemplo, con falso 9, jugar con un delantero referencia, pues ya es una cosa, ya es algo diferente, porque estás adaptando tu concepto de juego a
los jugadores que tiene y no al revés. Sí, Entonces, es que hoy en día el fútbol es, como decías, es más pragmático hoy en día. Sin embargo, no llega al punto en que sea, o sea, por lo que yo no lo comparto, no llega al punto de ser pragmático como la misma tecnología, por así decirlo. No vas a tener resultados tan inmediatos y necesitas darles espacio, darles una continuidad, porque si agobias al técnico o agobias cualquier situación, obviamente no te da resultados. En el caso de Xavi, por dar un ejemplo, Xavi fue criticado desde que entró. Yo no soy fanático del Barcelona en lo absoluto, sin embargo se le dio esa batuta y ha tenido resultados en liga. Y poco a poco. Una línea y poco a poco sube. El Barcelona, en el caso concreto de Barcelona, es un equipo con mucho futuro, con un presente que se está cultivando poco a poco, que tienes que tener más paciencia de lo habitual porque es un equipo de muchos jugadores jóvenes, muchos jugadores que están por demostrar lo que tienen que demostrar. Bueno, en el caso de Gavi, Pedri, Araujo, jugadores jóvenes de ese talento que, bueno, evidentemente llevados por un técnico de filosofía similar a lo que era Guardiola en su época, como es Xavi, que estuvo en ese famoso Barcelona. Pues bueno, yo creo que pueden ir poco a poco avanzando y salvo que se estanque en la idea de juego en general o los, no sé, los conocimientos que va transmitiendo Xavi, pues será un técnico que dure cierta cantidad de años hasta que, bueno, en algún momento se vuelva insostenible que si los resultados no lo acompañan, que tiene que ser como todo. El fútbol, como tú dijiste antes, es un negocio y tú no puedes extender, digamos, la mala racha de tu negocio o el mal momento porque tienes sentimientos hacia la persona que está en el cargo, como en el caso del Cholo Simeone. Nada, ya teniendo en cuenta las dos opiniones dadas por Ricky y por mi persona sobre qué pensamos de las trayectorias de los técnicos, si son largas o de corta duración, queremos despedirnos de ustedes. Esperamos que hayan disfrutado el nuevo episodio de Cabras y Cabrones. Lo hacemos con mucho cariño e intentamos traer temas a colación que quizás son un poco redundantes, pero que tengan jugo. Ese jugo y los datos curiosos son lo que nos interesa. Exactamente, este es el segundo episodio de Cabras y Cabrones. Bueno, disfrutamos cada charla como si fuese la última, nos gusta mucho hablar de fútbol y por eso ya les hicimos un llamado en el episodio previo a que nos sugirieran temas, nos dijeran qué tipo de temas, qué tipo de charlas quieren que tengamos, ¿vale? Que hablemos de alguna liga en específico, algún tema que esté en boga a día de hoy. Y pues bueno, en este caso fue sobre la continuidad a largo plazo de los técnicos, en la cual ya dimos nuestra opinión y ya expusimos todo lo que teníamos que exponer. Y bueno, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado este episodio de debate entre nuestros dos puntos de vista. Y bueno, que sigan sintonizando este podcast y les siga gustando cada día más. Por acá estuvimos Ricky Velázquez, Ricardo Velázquez y Cristian Ayala. El señor Cristian Ayala, un máquina, un fenómeno, un ídolo eterno. Pues muchas gracias. Chicos, muchas gracias. Hasta luego. Todo bien, son de paz. Y aquí va.